Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Aquí su hermano Roberto con nuestra hermana Victoria y saludamos a todos en el nombre de Jesucristo. Y aquí tiene mi esposa unos anuncios que quiere dar en esta tarde. Así es, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo la palabra del Señor este día, meditando la palabra de Dios, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Perdón, meditar en la palabra del Señor, pues cada día, ¿verdad? Cada día, cada momento de nuestra vida, meditando en la palabra de Dios que trae beneficio y bendición para nuestra vida. Y damos gracias a Dios por este día que nos ha prestado y poderlo compartir aquí con ustedes también. Primeramente fue de edificación para nuestras vidas, sí, ¿verdad? Y también compartirlo por medio de este medio, ya que tenemos ese gran privilegio de poder compartir la palabra por este medio de redes sociales, ¿verdad? Y pues para hacer un anuncio, ¿verdad? Si usted no tiene un lugar donde congregarse, si está buscando o está pensando dónde congregarse, pues le invitamos a que asista a la iglesia, ¿verdad? Para que escuche palabra de Dios y no solamente que escuche la palabra del Señor, sino para que vaya a alabarle, glorificarle al Señor, ¿verdad? Estamos ahí en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional número 3, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos, y se encuentra ahí en la calle Valentín Gómez Farías, número 116, ahí en la colonia Portes Gil, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Aquí hay un lugar para usted, todos son bienvenidos para venir a escuchar la palabra del Señor. Tenemos los cultos, lo que es viernes a las 7 de la tarde, son el culto de oración, y los sábados es culto dirigido por las hermanas para nuestro Señor Jesucristo, y los domingos está la escuela dominical a las 10 de la mañana, y no solamente para los adultos, sino hay escuela dominical también para los niños, para los jóvenes adolescentes, ¿verdad? Para que ellos también vayan aprendiendo sobre este hermoso camino del Señor. Bueno, pues Dios les bendiga, y cualquier información puede pedirla, ¿verdad? Aquí por este medio nosotros le pasamos el teléfono de nuestro pastor para que le dé información de cómo llegar a la iglesia. Gloria a Dios. Y en esta tarde, hermanos, como todos los jueves, hemos estado meditando sobre la palabra. Así es. Y en esta tarde queremos meditar sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay dos maneras, hermanos, fíjense, hay dos maneras que el hombre o el cristiano busca a Dios, hermanos. Una es como las escrituras nos mandan, hermano, y la otra es a su manera. Dice, aquí tengo un texto, hermano, dice Filipenses capítulo 2, 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Qué significa eso? Pues nuestro propio gusto. Nuestro propio, hermano. Es decir, y fíjense cómo termina. No lo que es de Cristo, hermano. Entonces, hermano, nos dice Pablo, hermano, que todos buscan lo suyo propio, hermano, es decir, a su manera, no a la manera de Cristo, hermano, como lo debemos de hacer. Y aquí es lo que nos queremos concentrar, hermano, sobre cómo buscar a Dios, hermano. Mire, nunca se ha preguntado, nunca se ha puesto a pensar, hermano, por qué batalla usted para buscar de Dios, por qué batalla para orar, por qué batalla para ayunar, por qué batalla para leer las escrituras, por qué batalla para ir a la iglesia. Nunca se ha preguntado ¿por qué batalla? Y ese es el tema que vamos a enfocarnos hoy, hermanos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Y quisiera leer Mateo capítulo 6, versículo 25, hermanos. Y dice así en el nombre de Jesucristo.
Por tanto, os digo, no os afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo que no sembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellos? Es una pregunta, hermano. ¿Y quién de vosotros podría, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanes considerar los lirios del camino, cómo crecen, del campo, cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y lo hace una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanes pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, gracias, mi Señor, por esta bendición que nos has dado, Señor, de poder estar meditando en esta palabra, Señor, para que nosotros pensemos, Señor, en esta palabra, Señor, para que nosotros reflexionemos en esta palabra, Señor Jesucristo, que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor Jesucristo, para poder practicar esta palabra, Señor, no solamente escucharla y leerla, sino practicarla, Señor Jesucristo. Bendiga a las personas que están mirando este video, Señor, o que lo van a ver en otro día, Señor. Nos ponemos en sus manos. Amén. Y hermanos, Mateo 6, 25 dice, Mateo 6, 33 dice, mas buscar. Así es. Primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar? Buscar, pues, encontrar algo. Buscar algo cuando se nos pierde algo o andamos buscando quizás alguna dirección, cuando andamos buscando algo que nos interesa mucho, sí, ¿verdad? Lo andamos buscando ahí con mucha diligencia para encontrarlo. Así es, para encontrarlo. Y para buscar, fíjese, hermano, lo que acaba de decir la hermana Victoria, para hacer eso, hermano, debe haber una disposición. Debe haber una disponibilidad. Y así es, hermano, como Dios nos manda que busquemos el reino de Dios. Fíjese, hermano, buscar el reino de Dios requiere, hermano, una disposición. Requiere una disponibilidad, hermanos. Es decir, el poder hacerlo, que viene siendo que el poder hacerlo, que viene siendo la disponibilidad, ¿verdad? Y bueno, eso sería poder hacerlo, que es la disponibilidad, hermanos, y querer hacerlo, que estar dispuestos a buscar. Así, y de la disposición, que es dispuesto. Entonces hay dos cosas. La disponibilidad es el poder hacerlo, que puedes. La disposición, que es estar dispuesto, es el querer hacerlo, ¿sí? Que tengas ganas, porque si no tienes ganas no vas a estar dispuesto.
no vas a tener esa disposición de buscar a Dios. De buscar el reino de Dios. Así es. Entonces, mire, mi hermano, nosotros necesitamos... Tenemos que disponer nuestro corazón primeramente a buscar el reino de Así Dios. es. Eso es lo principal. Así es. Así es. Mire, mi hermano, nosotros para buscar el reino de Dios, hermano, no solamente debemos de tener la disponibilidad, sino estar dispuestos. Estar dispuestos, así es. ¿Sí me entiende? Disponer. Estar dispuestos. Fíjese, hermano, la disponibilidad es cuando haces tiempo, ¿verdad? La disponibilidad, por ejemplo. Dispone de tu tiempo para Así cuando es. vamos a hacer algo. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo, pues, estamos Ok. disponiendo nuestro Estamos tiempo para disponiendo. trabajar. Por ejemplo, ¿cómo dicen? 8 horas o más. No, deja tú, pero cuando te preguntan, estás llenando una solicitud, de empleo. ahí te dicen que tienes que estar disponible para tiempo extra. Sí, hay trabajos que dicen disponibilidad de horario. De horario para viajar. Sí. Entonces, eso es Disponibilidad lo que para cambiar de ciudad. De a veces ciudad, también. ándale. Disponibilidad para viajar. Así es. Y pues uno tiene que poner ahí sí o no, ¿verdad? Y depende si queremos el trabajo, y es un trabajo en el cual requiere que salgamos fuera de la ciudad. Es un trabajo que requiere muchas horas de nuestra vida, pues, y necesitamos el trabajo, vamos a ponerle ahí que sí. Que estamos sí. dispuestos. Así es. Entonces, mi hermano, usted necesita la disponibilidad, así como lo hace en el trabajo. Mire, todos nosotros que vamos a trabajar, hermano, por ejemplo, si un cliente me habla a mí hoy y yo tengo un trabajo que estoy muy ocupado y me dice que vaya a ver su casa para que le dé cuánto le cobraría, yo le voy a decir a la señora que no puedo, porque no tengo disponibilidad ahorita, tengo trabajo, pero voy a hacer un tiempo para poder ir a verla, a ver el trabajo. Entonces, eso es la disponibilidad, hermanos, que nosotros hacemos tiempo. Y así, hermanos, como estamos disponibles para trabajar, estamos disponibles para buscar de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, mi hermano. Nosotros tenemos que, pero muchas veces, hermano, es donde el cristiano falla, hermanos, que no está disponible. Tiene mucho trabajo, hay mucho tiempo extra. Yo creo que si nos ponemos a pensar sobre la disponibilidad, ahora sí que para buscar el reino de Dios, vamos a hacer un recuento aquí más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a buscar el reino de Dios, vamos a decirlo así, en los cultos de su iglesia? Así es. Son más o menos como 2 horas las que vamos al culto de la iglesia. Con nosotros viernes, sábado y domingo. Entonces estamos hablando 2, 4, 6, 8 horas a la semana. Sí, más aparte disponer nuestro corazón para salir a evangelizar. Así es. Quizás salir a visitar a alguien. Estamos disponiendo nuestro corazón, tiempo y nuestro corazón para buscar el reino de Dios, y no solamente nosotros, sino juntamente con más hermanos, más hermanas. Así es. ¿Verdad? Entonces, mi hermano, eso es la disponibilidad que el cristiano necesita, hermano. Estar disponible. Entonces, ahora, la disposición. Eso es la voluntad, hermano. Es el querer hacerlo si tengo ganas. Estoy dispuesto. Tengo ganas. Entonces, hermano, la disposición, hermano, también se necesita para buscar el reino de Dios. Eso sería una muy buena pregunta para hacernosla personalmente. Claro. ¿Estoy dispuesto a buscar el reino de Dios? Así es. Pero eso es personal, ¿verdad? Estoy dispuesto a buscar el reino de Dios. Ahora sí que como cuando somos jóvenes y queremos conquistar a alguien, ¿verdad? Queremos conquistar a alguien, nos disponemos a conquistar a esa persona, a hacer diferentes cosas, hacer diferentes cosas, incluso a gastar efectivo, ¿verdad? Sí. Gastar nuestro tiempo, incluso hasta desveladas, con tal de disponer a conquistar, ¿verdad? Entonces así
debemos de disponer también nuestro tiempo para poder conquistar el reino de Dios. Así es, hermanos. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, necesitamos una disponibilidad. Y más que nada, estar enamorados del Señor Así es. Jesucristo, porque Y- si no estamos enamorados no vamos Así es. a quererlo buscar. Entonces, necesitamos la disponibilidad, hermanos. Necesitamos la disposición para buscar el reino de Dios, hermano. Primeramente, hermano, necesitamos... Mire, son dos funciones diferentes, la disponibilidad y la disposición, son dos cosas muy diferentes. Una, la disponibilidad es el querer hacerlo, la disponibilidad. Es lo, y el poder hacerlo, disculpe, y la disposición es el querer hacerlo, que es la voluntad, hermanos. Entonces, nosotros tenemos, como cristianos, tenemos que tener la disponibilidad y la disposición para buscar el reino de Dios, hermano. No podemos solamente tener la disposición, porque si queremos buscar el reino de Dios, pero no tenemos tiempo, no podemos hacer tiempo, no tenemos la disponibilidad, pues no vamos a poder, hermano. Y lo vemos en las iglesias, hermano. Hay muchos hermanos que están dispuestos a ir a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Pero no tienen la disponibilidad y por eso no van, hermano. Por eso no se congregan, porque no tienen la disponibilidad de llevar a cabo esa disposición que tenían en su corazón para hacerlo, hermano. Entonces necesitamos los dos, la disponibilidad y la disposición para buscar al Señor Jesús, hermano. Es lo que necesitamos, hermano. Tener esas ganas. Es la disposición, Ganas en es nuestro la corazón. voluntad. Tienes unas ganas, porque si no tienes las ganas, pues, ¿cómo le vas a hacer? Sí, así es. ¿Verdad? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, hermano, fíjese, cuando tenemos la disposición, que viene siendo el querer hacerlo, y tenemos la disponibilidad, el poder hacerlo, ¿saben lo que pasa, hermanos? Estamos buscando a Dios con todo vuestro corazón, porque la disposición y la disponibilidad se juntan y lo estamos buscando a Dios con todo vuestro corazón, y van a ocurrir muchas cosas en nuestras vidas espiritual cuando hacemos esto, hermano. Nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Sí, sí, así Porque es. le estamos mostrando a Dios que no solamente el trabajo es importante para nosotros, no solamente la familia es importante, sino que todo lo que viene de Él es importante. No, y buscando el reino de Dios vamos a ver las grandes obras y maravillas que el Señor hace por medio de buscar el reino de Dios. Así es. Dice su palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria, La de, gloria Dios. de Dios. Vamos a ver la gloria de Así Dios. es. Si disponemos nuestro corazón a buscar el reino de Dios, el reino de Dios es un gobierno celestial establecido aquí en la tierra, y no lo estableció ningún hombre, No. lo estableció el Señor Jesucristo. Y Para así nosotros, es. fíjese nada más, Sí, para nosotros. hay un gobierno de las tinieblas, acuérdese, hay un gobierno de las gobierno, tinieblas, así y es manejado por el enemigo por Satanás. y los seguidores de él, ¿verdad? Así Todos es. los que fueron aventados de allá del cielo, ¿verdad? Y aparte, aquí los del mundo, los que siguen ese gobierno de las Así es. tinieblas. Pero aquí también el Señor vino a dejar un gobierno establecido, que es el reino de Dios, Así es. para que nosotros formemos Busquemos las parte cosas, y busquemos. busquemos las cosas de arriba. Fíjese, hermano, dice el 36, más buscar, es decir, tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad. Buscar como una prioridad, hermanos. ¿Qué dijiste que cuando dijiste el significado de buscar al principio? Que como buscas los ejemplos que dices, ¿verdad que lo pones como una prioridad porque quieres buscar esto, Sí. quieres encontrarlo? Lo mismo, Cuando estamos buscando un trabajo, así es. que no tenemos trabajo y estamos...
ay, ando busque y busque trabajo. Con las solicitudes también. Y voy a dejar aquí, y andamos buscando. Es una hasta prioridad. encontrarlo. Es una prioridad, ¿sí o no? Una prioridad y una necesidad, y Una eso debe de necesidad. ser también en nuestra vida, Así buscar es. el reino de Dios, porque se haga una necesidad Así urgente. es, una necesidad, Urgente. hermano. Así como necesita de trabajo para comer y vestirse y pagar los recibos, también necesita las cosas de Dios, Y hermano. Dios va a hacer cosas maravillosas Así en es. nuestra vida. Nos va a Así es. traer gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que necesitamos en medio de este mundo lleno de crisis, de Así caos, de problemas, de angustias, de enfermedades. Todo eso nos provee el reino de Dios. Así es, no nada hermano. más es ir a buscar, sino que vamos a encontrar Encontrar. algo maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Así es, hermano. Y luego dice, otra vez, más buscar. Luego dice, ¿qué dice? Primeramente, ¿el qué? El Mas rey- buscar primeramente el reino de Dios. Ahí está, allí. Más buscar primeramente el reino de Dios, hermanos. Mire, el reino de Dios, dice Colosenses, Pablo dice, buscar las cosas de arriba. De arriba. Ok. Todo lo que vemos en este mundo, hermano, es de aquí, de este mundo, es terrenal, hermano. Ahora, las cosas de arriba son de Dios. Viene del reino de Dios. Lo estableció Él en la tierra, hermanos. Por ejemplo, el ayuno es de Dios. Sí. Eso se lo dio a la iglesia, el ayuno, la oración. Congregarnos en la iglesia, hermanos. Alabar al Señor. Todas esas cosas vienen siendo del reino de Dios, hermano. Es lo que está hablando, que tenemos que buscar todas estas cosas que son de arriba, hermanos. Tenemos que buscarla primeramente para nuestra vida espiritual, porque para Dios lo importante es nuestra vida espiritual y luego nuestra vida física, hermanos. Porque si nuestra vida física está en este nivel y nuestra vida espiritual está acá abajo, hermano, no vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Nuestras vidas deben estar en un nivel, hermanos. Los afanes y la Los- ansiedad ándale. no va a dejar que busquemos el reino de Dios. Entonces, Yo veo como a veces, por ejemplo, se puede buscar esforzarse mucho por Sí. querer tener algo, a ¿verdad? tener- afanarte. Y lo conseguimos porque Así es. buscamos hacerlo, Así es. ¿verdad? Y pues así el Señor nos pide que busquemos su reino. Así es. Y así es, hermano. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, hermano. ¿Y qué vamos a buscar? La oración, hermano. Tenemos que buscar la oración para no caer en tentación. Tenemos que buscar los ayunos. Tenemos que buscar para alabar a Dios, para congregarnos en la iglesia con nuestros hermanos. Eso es el reino de Dios, hermano, que nosotros tenemos que buscar primeramente. Y luego que dice, buscar primeramente el reino de Dios, y luego que dice, Y su justicia. ok, dice, y su justicia, que viene siendo las normas de Dios, que es lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal. Eso Lo justo. es lo justo, hermano. Está bien y lo que está mal. Entonces, nos está pidiendo, hermano, que busquemos las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, las cosas de arriba. Y también nos pide, hermanos, y su justicia, hermanos, que viene siendo lo que es bueno para Dios y lo que es malo. Es decir, nosotros, lo malo para nosotros es las cosas del mundo, hermano. No estamos buscando su justicia si andamos con las cosas del mundo, hermano. Tenemos que apartarnos de las cosas del mundo para buscar la justicia de Dios, hermano. Tenemos que seguir lo bueno. Todo lo que es justo, Todo lo que es justo. bueno, todo lo que es verdadero, todo Así lo que es de es, buen hermano. nombre. Así dice es. su palabra. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, si tienes afanes, tienes problemas, tienes necesidades, Sí, ¿cierto? tienes dolores,
no te mortifiques, busca primero el reino de Dios y todas esas cosas, ¿qué dice? Serán añadidas. Serán añadidas, es decir, que Él va a probar, Poco a hermanos. poco en el tiempo de Dios es lo que dice aquí en el versículo 31. Así es, dice, no os afanes. No te afanes, dice. No os afanes. No te afanes, no te mortifiques diciendo qué voy a comer, qué voy a beber o qué me voy a poner Así más es. adelante, mi ropa que me tengo que comprar, qué vestir. Pero Así acá es. más adelante nos da la respuesta. Dice, busca primero el reino de Dios y Buscar todas estas cosas, las serán anteriores, van a ser Así añadidas. es, hermano. Si usted, hermano, porque muchas veces cuando no tenemos dinero, estamos enfermos, tenemos problemas, no buscamos el reino de Dios primero, sino que lo primero que hacemos nos afanamos, Nos afanamos. nos mortificamos, hermano. Es lo primero que hacemos. Sí. Pero Nos debemos olvidamos del reino de Dios. así es, hermano. Entonces tenemos que poner eso como una prioridad para nuestras vidas, hermanos. Sí. Creo que tenemos que clamar ahí, Señor, Así ayúdame es. ayúdame a buscar tu reino, Señor, ayúdame a hacer Así un es. tiempo, ayúdame a que en mi trabajo pueda tener tiempo para buscar el reino de Así Dios, que nos afanemos por buscar el reino de Dios, Así es, en vez de las cosas que materiales. nos afanemos por buscar el reino de Dios Así es, hermanos. y su justicia. Y esto es, estamos meditando sobre buscar primeramente el reino de Dios. ¿Tienes un texto que Sí, quieres así es. compartir? Así es, quiero compartir unos textos también sobre buscar el reino de Dios aquí en Mateo. Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Para buscar el reino de Dios, Mateo capítulo 3, versículo 2 y 3. Fíjese. Dice, vamos a leer desde el 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vinieron a Jesús sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, Mateo 3, perdón. Sí, se me brincó la hoja. En aquellos días. Mateo 3, 2, 3, perdón, dice así. En el nombre de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Fíjese nada más. Para buscar el reino de Dios necesitamos también tener un corazón arrepentido. Así es, Porque hermano. si no tenemos un corazón arrepentido, no vamos a poder buscar el reino de Así Dios. es, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón, como no está arrepentido, va a amar las cosas del mundo. Y un corazón que ama las cosas del mundo no puede buscar las cosas de Dios. Prácticamente vamos a ser unas personas tibias. Mitad busco del reino de Dios y mitad busco del mundo. Y vamos a estar con un pie adentro de la iglesia y el otro acá en el el mundo. mundo. Entonces se nos va a hacer bien difícil, hermanos, buscar el reino de Dios. Y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que estamos leyendo aquí acerca de Juan el Bautista cuando estaba predicando, ¿verdad? Cuando estaba predicándoles, les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Se ha acercado. Entonces el arrepentimiento es la primera parte fundamental para poder buscar también del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento sincero de dejar las cosas que nos dañan, de dejar las cosas del mundo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo voy a dejar yo las cosas del mundo? Pues si vivo aquí en el Estoy mundo. en el mundo.
estoy en el mundo, poco tengo que dejar en mi Pero- casa, tengo que dejar, no, está diciendo de las cosas del pecado El que te pecado, daña. que Por nos, que ejemplo, nos hace pecar. si una persona toma, pues tiene que alejarse de la bebida. De Si tomar. una persona se droga, tiene que Así alejarse es, hermano. de eso, pero también pedirle al Señor. Si tiene voluntad, como Así decías es. ahorita, y disposición, el Señor le va a ayudar para quitar todo ese tipo de... O no nada más eso. Si la hermana se pone pantalón, pues se tiene que arrepentir. Hay cambios que tenemos Sí, que hacer uno en se nuestra tiene que vida arrepentir de eso porque- y el Señor es el que nos va a ayudar cuando Así buscamos es. el reino de Dios. Muchas veces se nos hace difícil. He conocido personas que me dicen, es que yo no voy a la iglesia porque a mí todavía me gustan las cosas del mundo, pero es una invitación que solamente Dice se que les está todavía haciendo les gusta usar pantalones. para que ellas vayan a la iglesia a escuchar, y el cambio lo va a hacer el Señor, Así es. no el hombre no te va a obligar. ¿Y sabe por qué? Porque si el hombre la obliga, usted al rato como quiera lo va a volver a hacer, pero si es Dios el que trabaja en tu Así es. corazón, usted va a decidir serle fiel a Dios porque está buscando su reino, está Así es. buscando lo que es justo, lo que a Él le agrada, Así es. ¿verdad? Entonces, una de las cosas por las cuales podemos buscar el reino de Dios es con un corazón arrepentido. Así es. Primeramente, Así antes es. que nada, buscar el reino de Dios con un corazón arrepentido para que el Señor nos ayude en este caminar, porque es para valientes. Dice que solamente los valientes arrebatan. Arrebatan. Así es. Sí, entonces tenemos que arrebatar esa promesa que el Señor nos ha Amén. dejado para nosotros. Dice, el reino de Dios es un gobierno establecido por Dios aquí en la tierra para nosotros, Así es. poder caminar. Este es un libro, es una guía que el Señor nos ha dejado. El Señor no nos ha dejado descuidados, desamparados, pues hágale como quieran y pues por ahí escuchen la palabra. No, nos dejó este libro Así es. que sabe que le ha costado la vida a hombres, Así es. le ha costado la vida a hombres para poder hacer traducciones y que haya llegado a sus manos esta Biblia. Fíjese, cada Biblia que usted tiene ahí en su casa es una traducción, tiene historia de cómo llegó ¿Cómo llegó a nuestro idioma? a nuestro idioma. ¿Para qué? Para que usted conozca el reino de Dios, Así para que es. conozcamos. Mire, antes uno no le ponía atención. Yo puedo decir, pues, yo no le ponía atención a la Biblia. Yo iba los domingos al culto y la abría nada más cuando el pastor decía, busquen en tal. Y a veces, para ser sinceros, ni lo buscábamos. Nos hacíamos como que lo buscábamos y no es cierto. Ni abríamos la Biblia. Ni siquiera abríamos la Biblia. Y como la gente, vamos a decir así, en aquellos años la gente católica les leían ahí lo que era un sermón y nadie llevaba ninguna Biblia, ¿verdad? Pero fíjese, ahora hasta me quedo bien admirada porque hasta la gente católica está estudiando mucha teología, según ellos, bíblica, para poder conocer Dios. la palabra de La Dios, palabra ¿verdad? de Dios. Entonces, imagínense, nosotros que tenemos la revelación del nombre de Jesús, No le damos el tiempo importancia a ni la el Biblia. tiempo a la palabra de Dios para buscar su reino. ¿Cómo puedo buscar el reino de Dios? Pues por medio de su palabra, de su ¿verdad? palabra, hermanos. Es la manera que nosotros, es otra manera que nosotros buscamos el reino de Dios por medio de su palabra. Por medio hermano. de su palabra, el Señor nos va a estar hablando ahí, Así por es, medio de su hermano. palabra, que su palabra es Así viva, es. es eficaz, es más cortante, dice que toda espada de dos filos. Es de dos filos. Hay veces que el pastor está predicando y uno por acá está sentado llorando. ¿Por qué? Porque es su palabra que está penetrando en el corazón Pero de no ellos. nada más eso, está descomodando la gente. Sí, Que hace dos cosas. que Por eso mire, dice que es como una espada de dos filos. Una de las dos. Sí, La palabra le va a tocar al corazón, que a lo mejor usted va a empezar a llorar, o le va a pegar en el corazón, que le va a mostrar que usted está mal o que anda en pecado y usted se va a molestar. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. así es. Por eso dice, no es mi palabra como un martillo. Que quebranta la piedra. Como un martillo, hermano. Sí. Cuando usted está escuchando al pastor predicando y se empieza a enojar usted, Sí. es que le está dando como dice la palabra, que la palabra es como un martillo. Sí, Un martillo, sí, ¿no? sí. Entonces,
Eso es lo que hace la palabra. ¿Y a cuántos de nosotros cuando buscamos Ay, el reino sí. de Dios no nos dio? Yo cuando comencé, incluso en veces cuando habla el pastor predica, me habla a mí, pues digo, ay Señor, me estás hablando. Sí. Me estás hablando, Señor, y pues se oye duro, pero Señor, ayúdame a componerme. Así es, buscando Es el lo que reino hace de la palabra de Dios. Amén, buscando el reino de Dios y su justicia, entonces la palabra de Dios es la que nos lleva a su reino. Así es, entonces, hermanos. una de las cosas que nos lleva a buscar el reino de Dios es un corazón arrepentido. Así Aquí, es. como decía Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, les decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que hay que arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que nadie puede buscar el reino de Dios si no se ha arrepentido. Tenemos que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo con un corazón arrepentido. Y una cosa, que incluso estando en la iglesia, hermanos, ofendemos hermanos. Y sabemos que los ofendemos y no nos arrepentimos. Sabemos que andamos hablando mal del hermano y no nos arrepentimos. Sabemos que andamos, ¿cómo dices? Citando a otros hermanos al mal y no nos arrepentimos, hermano. Entonces, eso es, hermano, que nosotros buscar el reino de Dios, hermano, es el arrepentimiento, hermano. Si usted quiere buscar el reino de Dios, arrepiéntase. Cada vez que comete un pecado, pídale perdón a Dios, hermano. Amén. Pídale perdón a su hermano, hermano. Eso es la manera de buscar a Dios por medio del arrepentimiento. Amén, así es. La Biblia nos da la guía y Dios nos da la sabiduría para guiarnos al reino de Dios. Así Entonces es bien importante el arrepentimiento en nuestra vida. Meditar verdaderamente cómo estamos delante de la presencia de Dios. Y cada quien sabe, nadie está juzgando a nadie, porque muchas veces las personas dicen, es que los hermanos están juzgando, pero es que no estamos juzgando, ¿verdad? Así habla la palabra, hermanos. Pablo hablaba así, Pedro hablaba así. Entonces, mi hermano, siempre cuando se habla la palabra de Dios que nos molesta, decimos, están juzgando. Decimos, porque yo me incluyo, nos están juzgando, pero no es así, hermano. La palabra de Dios es lo que nos juzga. No el pastor, no los hermanos, sino la palabra de Dios es lo que nos juzga a nosotros, hermano. Así es, nos hace ver las cosas que estamos bien o que estamos mal. Por eso dice buscar el reino de Dios y su justicia, lo que es justo. Lo que es justo. Otra de las cosas está en otro texto que quiero compartir también con ustedes. Se encuentra ahí en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice, al salir él, el Señor Jesús, dice, para seguir su camino, vino uno corriendo hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor conoce los corazones y los pensamientos de nosotros. Yo estoy viendo aquí a un hombre postrándose delante del Señor Jesús, haciéndole esa gran pregunta. ¿Qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Si él ya había hecho todo. Si él ya había hecho todo, le dice, Señor, pues yo ya, mira, le dice el Señor, le da una lista el Señor de lo que tiene que hacer, que no adultere, no mate, no robe,
no diga falso testimonio. Y él le dice, todo esto lo he hecho, he cumplido con todo esto. Sí, pero había algo en su corazón, había algo en su interior que este hombre no hacía. Este hombre pues era adinerado, tenía mucho dinero, estaba quizás con una muy buena disposición económica, y el Señor conocía que, pues todo lo has hecho, pero te falta una cosa, te falta una. Y él le dice, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice, pero él se afligió por esta palabra y se fue triste porque tenía muchas posesiones, Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sí? Fíjese, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. A los que confían en las riquezas. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este hombre había confiado plenamente en su dinero y en que él estaba haciendo las cosas bien. Pero ¿sabe qué, hermanos? En el reino de Dios también sembramos, en el reino de Dios también participamos, en el reino de Dios también no solamente es asistir, sino que también de lo que con mis manos trabajo, de lo que con mis manos hice, mi negocio, mis bienes, también aporto para el reino de Dios, para que siga creciendo. Entonces el Señor Jesús le responde y le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Lo estaba probando, el Señor no lo iba a dejar sin nada. ¿Usted cree que él estaba probando? Quizás este hombre hubiera dicho, ay Señor, pero me voy a quedar sin nada. ¿Qué te parece mejor si la mitad de mis bienes lo doy? Y Jesús le hubiera dicho, qué buen corazón tienes, porque estás dando para el reino de Dios. Pero lo estaba probando, hermano. Pero lo estaba probando. Entonces muchas veces también en el reino de Dios, hermanos, aparte de llegar con un corazón arrepentido, tenemos que tener un corazón con disposición de lo que, Señor, de lo que yo tenga, de lo que yo pueda, voy a dar. O participar. En las iglesias, hermano, tienen muchas actividades, entonces participar sería una, hermanos, en las actividades de la iglesia. Por ejemplo, hermano, en el evangelismo, nosotros no vamos a los hospitales, a los campamentos de los inmigrantes, no vamos solamente con la palabra, hermano, sino que llevamos comida, llevamos algo para tomar. Llevamos algo para compartir. Para compartir, después que se les da la palabra, se les da de comer, se les da un vaso de café, un vaso de Jamaica o algo, hermano, pero estamos participando en esta actividad, hermanos. Es algo que dispusimos en nuestro corazón para poder compartirlo en el reino de Dios. Así es, en el reino hermano. de Dios, ¿verdad? Porque quizás uno puso una comida, quizás otro puso unos tacos, el agua de Jamaica, los vasos. Unos ponen los vasos, unos dicen, bueno, yo no tengo, pero tengo mis manos para poder ayudar a servir. O tengo mi camioneta que puedo llevarlos. En el reino de Dios todos somos útiles todos, cuando disponemos nuestro corazón ante Dios. No hay ni una persona en la iglesia que no sea útil. Porque sabemos que del Señor hemos recibido todas esas bendiciones. Así es, hermano. Entonces, ese es otro punto muy bien de buscar el reino de Dios. De buscar el reino de Dios, ¿verdad? Porque le dice una cosa te falta. Quizás nosotros ya estamos en el reino de Dios, o sea, estamos buscando el reino de Dios, estamos constantemente trabajando para el reino de Dios, pero hagámonos esa pregunta. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué más me hace falta? ¿Verdad? A lo mejor no estoy dando mi servicio al 100% para Dios, nomás estoy dándolo al 50% porque el otro 50% pues mejor sirvo un poco acá en el mundo. O me arrastro. Ahora sí que como dijo un hermano, si se va a meter, métase todo con Dios. Métase todo, no deje nada afuera, no, métase todo con Dios.
y Dios lo va a usar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a abrir puertas de bendiciones para que podamos trabajar en el reino de Dios. Así es. Ya ve que pues en la viña del Señor hay demasiado trabajo. Hay demasiado trabajo. Entonces, esta es una de las cosas que comparto con ustedes. Y otra más que está en el libro de Romanos. Pero aquí hay algo interesante. Aquí ¿Sí? dice, tendrás tesoros en el cielo, ¿verdad? Y luego dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, eso también es parte del reino de Dios, hermano. Le está garantizando, seguir a Jesucristo. Si yo me despojo de lo material, si yo dispongo, voy a tener tesoro en el cielo. Así es. Fíjense nada más que cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, no estamos malgastando nuestro dinero cuando estamos aportando para la obra de Dios. No estamos malgastando nuestro dinero porque sabemos que va a volver en una gran bendición para nuestra vida. Mire, hermanos, todo lo que hagamos para el Señor. En la iglesia siempre se hacen actividades, ¿verdad? Creo que todas las iglesias que se vende comida para un fondo para la iglesia, hermano. Entonces, si nosotros apoyamos esas actividades y le decimos, mire, pastor, no tengo con qué apoyar si no le traigo unos vasos para cuando vendan las cocas o la agua de Jamaica, o le traigo un kilo de tortillas, o le traigo unos tomatitos, unas cebollas. Entonces, eso, hermano, también lo debemos de hacer, apoyar las actividades. Es una forma, hermano. Es una forma de apoyar, porque mire, usted no sabe, por ejemplo, puede servir para gastos de gasolina, para el transporte, para llevar el evangelio a otros lugares, para ir a traer hermanos de otros lugares que no tienen a lo mejor un automóvil donde moverse. Es una gran bendición, porque se está trabajando en la obra de Dios y todo eso se tiene que ir compartiendo, se tiene que ir generando, ¿verdad? Para el reino de Dios. Entonces, lo que aquí le dice, ¿verdad? A este hombre le dice, tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. No va a ser fácil buscar el reino de los cielos. Hermano. Buscar el reino de Dios no va a ser fácil, hermano, es difícil. Van a venir luchas y pruebas y muchas cosas en nuestra vida y padecimientos, pero vamos a dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, todo lo podemos en Cristo. En libro de Romanos, capítulo 14, 17. Libro de Romanos 14, 17. Sí. Ya para terminar, hermanos. Sí, para terminar, quise compartir estos textos con ustedes que me parecen muy importantes acerca del reino, buscar el reino de Dios. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Fíjese, gloria a Dios. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjese nada más. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero una dice justicia, paz y gozo. Pero yo pienso hermano, que la paz es lo más difícil de tener, hermano, porque muchas veces por medio de problemas no traemos paz. Así es, pero en el reino de Dios nos dice que su palabra, tenemos que tener seguir paz, la paz, seguir la santidad, la paz con todos. No está diciendo nomás con cierto grupito de personas. Un hermano, no, con toda la congregación. ¿Sabe por qué? Porque somos muy dados a esto. Decimos, estamos en paz. Sí. Pero ¿sabe con quién está en paz? Nomás con el puro grupito que usted tiene. Que la agrada. Nomás con el puro grupito con el que se lleva usted bien. Ese es lo único que tiene paz, pero los demás que a usted no le caen bien. Así es, la palabra de Dios nos dice seguir la paz con todos. Todos. Todos, hermanos. Con todos. Dice, y la santidad. Y la santidad cual nadie. Sí, la cual nadie verá al Señor. Así que si usted dice, no, pues yo nomás ando en pura santidad, pero no anda en paz con su hermano,
pues entonces no va a ver al Señor. O si anda en pura paz, pero no anda en santidad, tampoco vamos a ver al Señor, Entonces, hermanos. necesitamos paz, hermano. Paz en nuestro matrimonio, paz con los hermanos en la iglesia, paz en nuestro trabajo, Con paz la familia en también. la familia, hermanos. Sí, porque vienen muchas luchas y Vienen pruebas a muchas, nuestra hermano, vida. así es. La verdad. Y lo que pasa, hermano, que Los que buscamos de Dios, los que tratamos de buscar el reino Así de Dios, es. vamos a tener muchas Así aflicciones, es, hermano. muchas pruebas, muchas cosas, pruebas, vamos a tener Así muchas es. dificultades, ¿verdad? Pero así es es. necesario buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo eso es un bien que el Señor nos ha Así es, dejado para hermano. nosotros. Y la paz dice, no depende de ti, la paz depende de mí. Si yo hago la paz con usted, yo ya hice lo que las escrituras dicen, pero si usted no tiene paz conmigo, eso ya a mí ya no me corresponde. Porque dice, seguir la paz, ¿verdad? Con todos. Entonces me está diciendo a mí que yo siga la paz con todos. Pero si la persona no quiere paz conmigo, entonces yo ahí no me puedo meter. Sí, así Porque es. ya yo ya hice yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo di mi paz. Tengo paz, hermano. Entonces, es lo que nos dicen las escrituras, hermano. Seguir la paz con todos. La paz depende de mí. Mi paz depende de mí, no de otras personas, hermano. Sí, amén, así es. Entonces, en el reino de Dios, ¿no? Pues nunca terminaríamos de poder explicar, ¿verdad? Pero Sí, dimos porque- unas pequeñas Sí. referencias sobre buscar el reino de Dios. Que no acabamos, hermano, si no vamos a acabar. Pero Tú nos diste la disposición y el la disposición y La- la disponibilidad la de disponibilidad. buscar a Dios en oración, En en ayuno, ayuno, en alabanza, en alabanza, y su palabra, congregarnos, congregarnos. y su palabra, hermanos. así es. Sí. Eso, y mi esposa dio sobre el El arrepentimiento. sí, amén. Buscar el reino de Dios con un corazón arrepentido. Así es. Sí, así es, como venía predicando Juan el Bautista, ¿verdad? Que les dijo, ¿verdad? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para buscar el reino de Dios, pues hay que buscarlo con un corazón arrepentido. Así es, hermano. Sí. Entonces, en esta noche, hermanos, queríamos meditar sobre buscar primeramente el reino de Dios, hermano. Y esperamos, hermanos, que esto sea de bendición para ustedes como fue para nosotros, hermano. Que fue para nosotros una bendición, hermano. Aprendimos un poquito sobre buscar el reino de Dios, hermano. ¿Qué conlleva buscar el reino de Dios? No nada más es ir a buscar la No. iglesia, estar alabándolo y regresarme a la casa, no. Lo tienes que seguir en tu casa. Arrepentimiento, Así es. estar en paz, Así es. no preocuparse por las cosas, Así es. porque el Los Señor, afanes. el Señor es el que va a añadir es. todo eso, porque Él está mirando nuestro esfuerzo, Él está mirando que aunque estamos batallando, estamos Así es, buscando el hermano. reino de Dios, Así es. que aunque hemos pasado por luchas y pruebas, enfermedades, necesidades, como quiera estamos buscando el reino Así de es. Dios, y el Señor Jesucristo se agrada de todo eso. Así es, hermano. Entonces, sea lo que esté pasando, hermano, busque primeramente el reino de Dios. Sigamos y todo, buscando. ¿qué dice? Todo será ¿qué? Añadido. Añadido. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar en esta tarde. Amén, Y vamos a así decirle es. al Señor Jesús: Señor, Gracias, gracias, Señor Padre, Jesús, por esta por bendición, esta Señor, palabra, que Señor. nos has dado en tu palabra, Señor, Ayúdanos que a ha sido buscar tu bendición reino, para Dios nosotros, amado, Señor. a Bendíganos en esta esforzarnos, tarde, Señor Padre. Jesucristo, Que a esta entrar palabra, en ese Señor, camino de paz y de esté en nuestro justicia que corazón, usted en nos nuestra ha mente, dejado, para Señor poder Jesucristo. practicar, Señor, de Ayúdanos, buscar el Señor reino amado, primeramente en ayúdenos, nuestras hermanos, a vidas, buscar, Padre Señor, Santo. su Así reino, como Señor buscamos Jesucristo, trabajo cuando no tenemos porque no trabajo, nos vamos a Señor, quedar en ayúdanos, este mundo, Padre, Señor. Nosotros, a buscar usted nos ha escogido, el reino Señor, del para cielo, buscar Señor, su para reino, que nosotros, Jesús, Señor, porque usted ha estemos puesto, como ha visto esas un corazón cinco, valiente, Señor, esas en 5 nuestra vida, vírgenes prudentes, Señor, Ayúdenos, que Señor estaban amado. llenas de su Necesitamos de su de ayuda, la lámpara, Señor Jesucristo. En el nombre, En el poderoso nombre de Jesús nos Jesús. ponemos en esta tarde, en esta noche, Amén, Señor. Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga en el Amén. poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.